Bueno, acá un poco esto es empezar a mezclar conceptos entre salud de la mujer y control de embarazo, ¿sí? Y bueno, y a eso lo vamos agregando como los condimentos de efecto. Pero bueno, básicamente la definición de aborto es la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal. Eso es lo que un poco a veces empieza a cambiar, ¿sí? Cuando yo estudiaba era una fecha, después con el desarrollo de las neos, bueno, de un montón de otros procedimientos ya se empieza a achicar, pero la última, hasta la actualización que yo tenía, el tiempo mínimo son los 180 días, ¿sí? Antes era 4 meses, después era 5 meses. La definición es como cuando hablamos de la TBC y a qué peso le podemos aplicar la BCG al recién nacido. Bueno, es lo mismo. Cuando se puede hacer un pliegue, ya no depende tanto si es más de 2 kilos, menos de 2 kilos, ¿sí? O sea, tiene que ver con la capacidad. En este caso, aborto es la interrupción antes de que el feto por sí mismo pueda tener viabilidad extrauterina. Así que, bueno, vuelvo a repetir, va cambiando en función de los desarrollos de, antes no existía surfactante, ahora existía surfactante, hay un montón de... Pero hoy no nos vamos con ese tema. Digo, por si lo quieren ir como mezclando con los que ya cursaron salud de la mujer o la van a cursar. ¿Sí? Bueno, el aborto infectado no es lo mismo aborto séptico que el aborto infectado, eso ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero bueno, el aborto puede ser, de hecho siempre fue, o se empezó a estudiar esto teniendo en cuenta que existía un alto índice de abortos clandestinos, en los cuales no solo era medicación, sino que también era utilización de otros dispositivos más invasivos, obviamente muy pocas veces esterilizados, con condiciones asépticas, que después sobrevenían en, en este tipo de padecimientos. Otra cosa que puede pasar es que mucha gente cuando realiza un aborto sin el acompañamiento adecuado, por ahí comienzan con la ingesta de algún otro fármaco que en algunos casos permite una expulsión total y en otros casos no. Entonces, esa retención de restos hace que se puedan sobreinfectar independientemente de que hayan hecho una instrumentación o no. Muchas veces el solo hecho de tener, como pasa con las puérperas cuando tenemos retención de placenta, esto es lo mismo, en una cavidad estéril, pero debería tener un tipo de comunicación con el exterior. Si se abre un cuello de útero de determinada cuestión, por ejemplo, parto, por preparto, por fuera, y ya tenemos para regir el contacto. ¿Sí? Si la infección se propagó más allá de los límites del útero, trompas, ovarios, peritoneo, intestino, bueno, a partir del peritoneo, toda la cavidad abdominal, el cuadro ya se denomina aborto séptico. O sea, tiene que pasar dos cosas. Uno, que la infección vaya más allá del útero. ¿Sí? Si es una infección intrauterina, es una endometritis, una bueno. Pero si va más allá del útero. Y otro que está implícito, que ahora lo vamos a ver, es que tiene que tener un criterio de sexo. ¿Sí? Cualquier infección asociada a ciertos parámetros, que siempre somos muy intensos con esto, son parámetros clínicos, son signos vitales alterados, funciones orgánicas alteradas, ya se viene en lo que es una evolución. No la voy a hacer tan larga, chicos, con la otra. Bien, bueno, esto es un poco lo que les dije, que el aborto provocado clandestinamente fue siempre como la principal causa de aborto séptico, y no solo de eso, sino de complicaciones graves y a su vez de muerte, ¿sí? En mujeres en edad fértil, porque muchas veces no se llega a la resolución. O muchas veces se llega con secuelas ya, diálisis, bueno, cegueras, amputaciones. Recuerden que es muy frecuente que el estáfilo sea quien genere este tipo de infecciones. Obviamente que ahora lo vamos a ver, que generalmente también es polimicrobiana, pero bueno, el estáfilo es el que en la práctica después tiene todas esas consecuencias letales. Los abscesos a distancia, la insuficiencia renal, eh, o las trombosis con necrosis a distancia que han terminado o derivado muchas veces de amputaciones. Bueno, ustedes saben, en la primera infancia que guardamos siempre el ejemplo, pero también en adultos. ¿No? ¿Sí? Bueno, y ahí les dejé un poco las estadísticas, que esto también lo pueden tomar, también lo pueden tomar, ¿no es cierto?, de la nueva ley. Hacen como una integración de... Bien. Bueno, fíjense que cuando hablamos de infecciones, lo hemos visto para otro tipo de infecciones, por ejemplo, EPI, que casualmente está vinculado también al tracto genitourinario, siempre vamos a pensar o vamos a cubrir, en principio, pensando en floras polimicrobianas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien hay algún agente causal que puede ser como el que más crezca en esa comparación,
son zonas donde tenemos cercanos canales que son polimicrobianos, ¿sí? Todo lo que es urinaria o ano, son zonas donde obviamente todos sabemos que hay muchísimas otras bacterias más allá de las que pueda llegar a colonizar, ¿sí? Entonces, más o menos lo que nosotros cubrimos es esa flora, la flora genitourinaria y la flora gastrointestinal, además de los principales gérmenes que sabemos que son los que están más frecuentemente involucrados en los abortos sépticos, ¿sí? Ahí les puse la flora vaginal normal, los anaerobios positivos, los gram negativos, sería gonorrea, clamidia, trachomatis, clostridium. ¿Se acuerdan que hablamos, hace poquito yo di y estaba, creo que uretritis, que hablamos de que esos gérmenes generalmente se quedaban colonizando el endocervix, o sea, hacíamos cultivo de exudado o hacíamos PAP, no se veían, pero en estas circunstancias cobran relevancia porque, bueno, en vez de salir para abajo, ascienden y encuentran los bichos, ¿sí? Y después tenemos el síndrome de Mondor, que yo creo que no lo escuchamos más, quiero ver. Pero bueno, yo estudiaba todavía se veía, que yo les digo que es el grave, con complicaciones bastante severas, inclusive con fallecimientos, ¿no? Que es cuando el aborto séptico está provocado por Clostridium perfringens. Recuerdan, Clostridium perfringens, infecciones graves de pericardial, por un germen, que normalmente lo tenemos en el intestino y bueno. Siempre requiere histerectomía, esto también es importante, porque detrás del aborto séptico tenemos la esterilidad. A veces, justamente, se realiza un aborto en condiciones clandestinas porque la persona considera que no es su momento, pero eso no quiere decir que no piense que en algún otro momento, bajo otras circunstancias, es una elección. Entonces, directamente como que no tenemos nueva chance, ¿sí? La histerectomía en el mejor de los casos, ya está chocado, es más complicado el tema. Pero bueno, el síndrome de Mondor, como lo van a leer en todos los libros que el aborto se. ¿Sí? Bueno, la clínica obviamente que tiene que estar el antecedente, ¿sí? Tiene que estar el antecedente, sea por algún mal llamado muertes clandestinas, digamos, por interrupciones que no son en las condiciones fidedignas o por interrupciones que esté cursando sin bajo algún seguimiento o acompañamiento del sistema de salud, o muchas veces son abortos que durante un embarazo normal, bueno, hay una detención o lo que fuera, y la persona ya debuta con el episodio del aborto, ¿sí? Lo que tenemos que tener es fiebre, como toda infección, escalofrío, ahí la clínica es muy parecida a lo que describíamos para EPI, ¿sí? Lo que tenemos es el antecedente del aborto en curso o probable o complicado o, bueno, por condiciones de irregularidad. Puede haber secreción vaginal purulenta, eso cuando ya está instalada la infección, entonces lo que tenemos son exudados, tanto sanguinolentos como restos de membranas, como olores fétidos, secreciones purulentas, eso lo vimos, y los signos de sepsis para la definición de aborto séptico. ¿No? Si no, puede ser un aborto complicado, pero no séptico. Bueno, en el análisis de sangre, lo que vamos a hacer siempre, obviamente, como en todas las infecciones, y más que nada en la sepsis, es un hemograma general. Generalmente es bacteriano, o sea que generalmente tenemos una leucocitosis, una eritrificación elevada. Y aquí sí es importante los cultivos. Que por ahí no teníamos tanto rédito en una EPI, pero sí los tenemos en un aborto séptico. Entonces es importante tener esos cultivos para también empezar. Ustedes saben que empezamos con la terapia empírica inicial, con la hora de oro por la sepsis, pero después ajustamos a lo que vayamos necesitando. En estudios por imágenes con una ecografía es fácil, o sea, ya poder ver si hay restos o no en el útero y bueno, qué cantidad, qué tamaño, ni hablar si hay complicaciones como excesos o líquido libre, que significa que se está extendiendo un poco más allá del útero del resto. Y después pedimos análisis de orina también, porque bueno, muchas veces son similares los gérmenes. O puede ser que la persona esté cursando una infección urinaria y ahí haya hecho algún extravasamiento de bacteria o lo que fuera y pase. Por ahí estamos hablando del mismo germen. Bueno, el tratamiento del aborto séptico se lo puse un poco a propósito, digamos, porque desde el punto de vista infectológico, bueno, sería como hasta lo más sencillo. Vengo, veo que tiene, integro un esquema más o menos con cobertura para los gérmenes que dijimos anteriormente, pero en realidad, bueno, esto lo dicen también todos los libros, inclusive los infectológicos, que es un trabajo multidisciplinario. La persona no termina ahí, o sea, hay que ver qué está pasando con ella, por qué en el caso de que llegue tarde, porque en el caso de que no haya podido tener otra asistencia no la tuvo, o si la está teniendo que falló, cómo sigue después, ¿sí? Porque bueno, son temas, como ya les digo, que muchas veces tienen
mucho impacto en la subjetividad de las personas. Bueno, se pueden requerir conductas quirúrgicas, pueden ser de doble grados, la retención es pequeña, lo que nosotros llamamos, lo usamos, ahora me hacer la palabra, eso que les digo, no, hasta una AMEU, el grado no es la AMEU, el AMEU es lo ideal. El AMEU es un sistema de aspiración en vacío que cada vez se está haciendo más, se está practicando más, que no es el legrado. El legrado, recuerden que es un arrastre con curadura y después muchas veces puede pasar que eso se cicatrice a cicatriz, ¿no? Endometrio. Ese es el riesgo de legrado. Y después tenemos, como se ha visto, complicaciones asociadas como embarazo ectópico, como bueno, después ya se pierde esa arquitectura y bueno, después, digamos, el producto de la gestación se va insertando donde encuentra un lugar. Y hay personas que tienen por trombofilia, por diferentes patologías, abortos recurrentes, y entonces ya se está tratando como de reemplazar un poco esa técnica. Pero depende de la gestacional, de la cantidad, depende de un montón de factores. Pero en general el AMEU es menos invasivo, se puede hacer en consultorio, requiere sedación o por lo menos anestesia local, pero bueno, es como un espacio menos al grado, ¿sí? Y de ahí para adelante, o sea, esterectomía, bueno, todo, cirugía, siempre yendo de más a menos, y obviamente requerimientos de shock común, que van a ver que estos pacientes son hospitalizados en la terapia intensiva, ¿sí? Bueno, nada. Para hacer un resumen, dijimos, tenemos que actuar rápidamente con el esquema terapéutico endovenoso porque un aborto séptico, un aborto complicado, cuyo tratamiento también debería ser endovenoso. ¿Sí? Esto es como la EPI, que tenemos diferentes niveles, pero es raro que dejemos a alguien con un aborto infectado en su casa. La EPI, por un eco normal lo podemos cuestionar, puede ser una cervicidio, pero un aborto no. Efectivamente necesita monitoreo y va a necesitar volver al tema de salud. ¿Sí? Un tratamiento multidisciplinario donde intervengan otros profesionales, no solo el médico, el ginecólogo, infectólogos, si son todos médicos, pero me refería a las especificidades. Y nada, esto habla también de diagnóstico en el medio de con la ECO estaría bien. Si ya después sospechamos una complicación o una peritonitis, vamos a tener que pedir una tomografía, bueno, vamos a tener que ir aumentando en las imágenes. Y bueno, y el manejo del shock, que es clave. Es clave también, chicos, porque cualquier procedimiento de este tipo tiene necesariamente mucha pérdida de sangre. Tiene muchas hemorragias. Ustedes piensen que ese endometrio, cuando está generando el albergue de la célula, empieza a hipertrofiarse. Ustedes lo saben, que eso es la placenta, y esos son muchísimos vasos sanguíneos que quedan abiertos. En caso de que eso se interrumpa, quedan abiertos. Por eso, muchas de las veces, las personas también vienen con un estado de anemia. Bueno, muchas veces el shock es más hipovolémico que séptico, pero bueno, en ese momento hay que actuar rapidísimo y hay que cubrir todo. Ahí les puse el esquema antibiótico sugerido. Si ustedes recuerdan, en EPI dimos muy parecido a los esquemas, como para que no se mareen, porque no, se van a repetir un esquema y para varias patologías, pero bueno, metronidazol, todos los anaerobios, ustedes recuerden siempre que quieren cubrir anaerobios, metronidazol nunca va a estar mal, un absceso, una muela, ¿sí? Algo intestinal, el metronidazol, siempre. Bueno, penicilina, obviamente, para los pocos gram positivos, no resistentes. Bueno, y la gentamicina, que nos cubre los pocos gram negativos, le amplía el espectro a la peni. ¿Sí? Después ya nos vamos a imipenem o amoxiclavulánico ya cuando hay sospecha de gérmenes FLE o de multiresistencia. Clindamicina vendría a reemplazar un poco el efecto del metro, también cubre anaerobios, también la clinda, recuerden que tiene buena cobertura para los gérmenes de piel o externos. Nosotros creemos que puede haber sido por arrastre, también la cubrimos, y la ceftriaxona, que también nos amplía muchísimo. Bueno, las vías de infusión no las vamos a tomar, eso es el esquema oficial de la guía, entonces lo pusimos ahí. Es un cuadro que lo tomé directamente de ahí, pero no vamos a tomar la infusión.
Simplemente ustedes que hagan esa asociación de qué gérmenes pueden ser, qué fármacos puedo dar. Porque de última, si en algún oral no les va exacto, se pueden defender. Che, bueno, yo sé que se puede dar esto. Digo, no es lo mismo alguien que se quede callado, ¿qué le puedo dar a un anaerobio? Que te tiren algunas ideas de lo que se puede llegar a dar o a cubrir. Bueno, acá les puse lo de la ley. Esto también es importante porque ustedes saben que la ley busca que sean lo antes posible dentro de la etapa de la gestación, ¿sí? No es lo mismo. Lamentablemente, chicos, eso sí no va a estar en los libros, esto es algo que vamos a jugar tampoco, ¿no? Nosotros estamos en estos momentos actuales recibiendo embarazos, interrupciones de embarazo cada vez más avanzados, porque ya no está esa captación precoz, porque la persona tiene una negación, entonces estoy embarazada, no sé, cuando sale la panza me doy cuenta, ya cuando sale la panza estamos hablando de embarazo avanzado. Otro causal que estamos encontrando mucho es, voy viendo, pero si no consigo trabajo, y es medio económico el tema también, se presentan a decirnos, tenía trabajo, me echaron, no lo voy a poder tener hasta ya 20 semanas. Entonces, digo, también esto se complejiza un poco por todo lo que les acabo de decir, el útero chico, que el útero intermedio, que el útero grande. Una cuestión de fisiología. El útero grande ya es finito, delgado. El útero intermedio tiene una masa muscular altísima, súper vascularizada, que cualquier procedimiento ahí, hasta una cesárea programada, es peligroso. Entonces, imagínense otros procedimientos por fuera de. Sí, porque ahora la ley, vieron que estaba la ley de interrupción voluntaria y de interrupción legal. La interrupción voluntaria sería más que nada a partir de hasta los 14. La legal es cuando ya empiezan a jugar causales. Pero las causales que se están tomando ahora tienen que ver con la salud integral de la mujer. Y si la salud integral de la mujer dice yo no tengo trabajo, no voy a poder mantener, o sea, se están abriendo bastantes causales. Y entonces el tema es los manejos. Ya dejan de ser ambulatorio. Todo esto está preparado para que sea ambulatorio. El 85% de las interrupciones voluntarias que nosotros tenemos en Olavarría son de manejo ambulatorio. Llegan menos del 1% de complicaciones al hospital, que generalmente se resuelven con AMEU. Bueno, puede haber algún legrado, pero en general se mantienen ambulatorios. Ya cuando pasamos esa semana, ya directamente es interhospital, porque inclusive nosotros tan avanzados tampoco los resolvemos acá. Son otros procedimientos que se hacen en otros hospitales. Así que bueno, es complejo el tema. Nosotros tratamos de, con la educación para la salud, la concientización también en todas las áreas, primero el diagnóstico precoz como en todo, pero en el embarazo más que nada, tanto para avanzar como para no, tomar la decisión cuanto antes. Por lo mismo, porque las complicaciones no son solo para el sistema de salud, que de última, bueno, sino para la persona. Una persona con un embarazo de 20 semanas corre riesgo también. Si sale todo bien, bárbaro, si sale todo mal, ¿cuál es la complicación? O el tratamiento, una histerectomía. Entonces, pero bueno, es complejo el tema. Yo les digo que a las 14 ojalá sea la mayoría, pero muchas veces, y sobre todo en este último tiempo, estamos viendo que son muy cada vez más tarde las captaciones, tanto para avanzar como para, y ahora cuando veamos también lo de pérdida, tanto para avanzar como para detenerlo. Sí, pero vienen bien, sí, es como una, y a veces ahí ya va como a un grupo más amplio, a comités también, esa cuestión, porque se hacen diferentes procedimientos. Voy a contar por pero se hacen diferentes procedimientos, como que se hace una interrupción del bebé, de la vida del bebé primero y después para sacarlo. Pero bueno, por eso nosotros decimos lo que nos puede llegar a salvar es eso, o sea, la conciencia cuanto antes, el conocimiento cuanto antes. Lo que pasa es que después yo hablo con las directoras de los programas de salud sexual y me dicen, lo que pasa es que la gente viene, se arrepiente porque después no se siente que va a poder, y después vuelve con que no, se dio cuenta que no. Y todo embarazada, ¿viste? Entonces es como que el tiempo es antes, no en el medio, porque después tenemos todo. Bueno, ni hablar esto, si está en peligro la vida de la gestante también, chica, tampoco los excesos, que hay veces que hay embarazos que, no sé, bueno, hay circunstancias obstétricas que hay que sacar antes con el riesgo de que tenga viabilidad como de que no. O bueno, el caso FAL, los casos que después detonaron la ley, como que la persona tenía cáncer y era la quimioterapia o el embarazo, bueno, ahí pues se terminó muriendo la madre para que naciera el hijo. Ahí después hay un montón de cuestiones, pero la mayoría no son esos meses. La mayoría son, llegamos tarde o no llegamos.
están atravesados muchas veces por situaciones de violencia, no pudo venir, no la dejaban, ¿qué vas a hacer? Bueno, hay un montón de cuestiones, pero sí es importante que nosotros como educadores, que son ustedes mismos, pues ya son estudiantes de medicina, o lo que sea, de poder poner sobre la mesa estas cuestiones. El embarazo tiene un criterio. Ustedes saben que nosotros, para decir que un control de embarazo de calidad tiene que ser captado antes de las 12, justamente porque también es el deseo, no deseo, porque también ahí antes de las 12 nos habilita a entrar en la interrupción voluntaria antes de las 12. Pero bueno, hoy en día están pasando otras cuestiones también sociales, macro, que hacen que la gente no esté preocupada hoy por si le vino o no le vino, y bueno, en algún momento, y se posterga, y bueno, eso es lo que termina sucediendo. Bien, bueno, con infecciones perinatales, que viene, no es igual, pero parece. Bueno, esta también ustedes la van a ver, está ahí colgada, pero bueno, es lo clave, lo primordial de cada cosa. Ustedes después pueden leer todo lo que quieran, ¿sí? O en el libro de Silvia, que sigue estando de referencia, pero un poco más ampliado, o en las guías que están colgadas, ¿sí? Bueno, son como 5 o 6 temas que en una clase. Entonces, obvio que vamos a ver como lo clave o lo fundamental, ¿sí? Eh, bueno, no sé qué tema era que me acordaba, que ahora lo veré y con esto, relacionado con el aborto. Eso ya sería lo peor, no nos deja ni siquiera llegar a tener una infección natal, infección del parto. Bueno, toxoplasmosis. Ustedes saben que en el control de embarazo, la toxoplasmosis es una enfermedad que se testea en los 3 trimestres, ¿sí? Forma parte de las enfermedades que son prevenibles, que las podemos evitar, y además se asocia con alteraciones graves después en los niños, perdón, en los niños, ¿sí? Así que bueno, por fuera del embarazo es una enfermedad, como ustedes saben, la toxoplasmosis, que genera un cuadro simil síndrome mononucleosis, con resfrío, una gripe, con aumento de las cadenas ganglionares, pasa totalmente desapercibida en las personas sanas, no es una enfermedad que genere algún tipo de secuelas, sí, porque quedan guardados los parásitos y después se pueden activar en el contexto de un embarazo, ¿sí? Eso sí puede pasar. O se puede contagiar si el hábito está presente siempre durante el embarazo. Pero bueno, en el embarazo sí, se asocia con alteraciones graves, desde abortos hasta malformaciones congénitas, no vamos a ver, ceguera, bueno, cuestiones que se podrían evitar completamente porque tienen tratamiento. ¿Sí? Ahí te pusimos. Bueno, esto también es importante. También cursa entre un 80 y un 90% asintomático. O es un resfrío que nadie lo asocia. Yo he tenido pacientes adolescentes con toxo que vienen por resfrío, por gripe, y por algún antecedente, y son toxos agudas. No pasa nada, yo le puedo decir si tiene tratamiento, pero bueno. En la embarazada puede que nadie se entere, por eso es algo que está estipulado, sea una vez por trimestre. En el caso de negativo, ¿no? En el caso de positivo, más veces, no lo vamos a repetir. Pero bueno, en los pacientes sintomáticos la manifestación más frecuente son las linfadenopatías, pero por eso la influenza también las da muchas veces, el dengue también los da muchas veces, y el cuadro de resfrío, dolor muscular, fiebre y dolor de cabeza es medio... Pero bueno, es uno de los diagnósticos diferenciales, la toxoplasmosis también. Más allá del síndrome mononucleósico, también. Bueno, ustedes cuando damos mononucleósico tenemos un cuadro que termina nunca de agente etiológico como del HIV, el cuadro que puede generar. ¿Sí? Bueno, el cuadro ganglionar puede acompañarse de síntomas generales como astenia, fiebre, odinofagia, hepatosplenomegalia. Acuérdense que parece una gripe. Cuadro, un resfrío, ni siquiera llega a tanto gripe porque tanta fiebre no da, tan alta no da, pero sí un resfrío común. ¿Sí? Bueno, y eso también, un 5% de los síndromes mononucleósicos están causados por el toxoplasma, que también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos a la cabeza el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus de todos los herpes, el HIV, viene, parvovirus, viene toxoplasma. Pero bueno, ya sería un re diferencial, no lo pensamos dentro. Bien, la toxoplasmosis congénita solo es posible si la embarazada adquiere el parásito durante el embarazo. Aproximadamente el 70% de los recién nacidos son asintomáticos, por eso, chicos, hacemos el fondo de ojo también en todos los recién nacidos con ley, porque los descubrimos en el fondo de ojo a las lesiones de la retina. ¿Sí? Y las vemos muy frecuentes.
Siempre Sandra Butín, que nos da este tema, nos dice, depende en qué lugar, también es si están las afuera de la retina, donde después se van a formar, capaz que no pasa nada, pero si justo la lesión toma la retina, ahí vienen las problemáticas, ¿no? Pero es un niño que puede nacer totalmente normal y después, cuando empezamos a hacer todos estos estudios, obviamente que también es un niño que nace de una mamá sin control. Si hiciéramos el embarazo controlado, sabríamos que no lo tiene porque sabemos que la mamá no lo tiene. Las autoemisiones también, que más que nada por rubiola, bueno, ahora lo vamos a ver también, sí. Y en realidad también por malformaciones genéticas, ¿no? Pero bueno, muchas están asociadas con estos padecimientos. Sí, las autoemisiones también. Bien. Bien. La retinocoriditis es como la más común y la que más vemos, ¿sí? Que se ven en los fondos de ojos. De hecho, se ven muy frecuentes. Y después, bueno, ya al examinar líquido-cefalorraquídeo, lo que fuera, ya son personas que estamos sospechando. No vamos a hacer una función lugar por azar, ¿sí? Son personas que le sospechamos o porque la mamá está sin controlar y en el momento del parto le viene la serología positiva, entonces puede llegar a ser, ¿sí? Que en realidad el líquido-cefalorraquídeo siempre lo solicitamos en los recién nacidos cuando pensamos padecimientos graves. Bueno, ya si tenemos alguna alteración a nivel del líquido-cefalorraquídeo. Exacto, sí, eso también es al nacimiento. Las calcificaciones cerebrales están presentes en el 10% de los pacientes y no tiene un patrón patognomónico, o sea, está como generalizado, ¿sí? Los pacientes sintomáticos pueden presentar afectación sistémica expresados en el retraso de crecimiento uterino o un cuadro de sepsis, pero no es lo más frecuente. ¿Sí? Bueno, la infección aguda de la embarazada muchas veces es asintomática o es un cuadro gripal que pasa desapercibido. Por eso nosotros pedimos la IgG y la IgM en los 3 trimestres, ¿sí? Si en algún momento la IgM nos viene positiva, podemos considerar que es aguda, pero si en algún momento nos viene la IgG elevada y no, esto es el test de avidez, ¿sí? Si en algún momento nos viene la IgG elevada y no sabemos si es reciente o es pasada, porque si tuvo la infección la IgG va a quedar de por vida, es donde nos ayudamos mucho con el test de avidez, ¿sí? Acuérdense que el test de avidez lo que nos dice es si tiene una alta avidez o una baja avidez, que generalmente si nos dice que es baja la avidez, es reciente, es raro que sea en el embarazo. Si tiene una alta avidez, es bastante avanzada, porque piénsalo así, cuanto más reacciona el anticuerpo es porque más tiempo estuvo expuesto al germen. Más avidez, más respuestas, más tiempo de infección, ¿sí? Menos avidez, más nueva, ¿sí? Claro, porque a veces la IgM pero yo en ese rato que tarda la IgM, justamente generalmente tarda cuando estamos con esto de la avidez baja. Yo ya puedo ir medicando, porque si tiene una baja avidez, de horas de infección, ¿sí? Así que bueno. Nada, después esto lo saben de toxoplasmosis, que ustedes saben que es una infección, que la vía de infección siempre es, digamos, por ingesta. Entonces es importante lavarnos las manos, cocinar bien los alimentos, porque todo el mundo está con el tema del suelo, también las carnes crudas también son el principal factor de toxoplasmosis. Utilizar guantes durante las tareas de jardinería, las embarazadas, sí, obviamente mantener todos los ambientes limpios, pero bueno, el tema de comer la carne cocida es tan importante como obviamente lavar y evitar. Nosotros ya directamente decimos evitar todo lo que sea durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, evitar todos los comer lechugas, pues nosotros, por ejemplo, yo trabajaba en el territorial, que teníamos muchas quintas porque había mucha comunidad boliviana y directamente le decíamos, bueno, dijimos, no, si pasamos a la papa hervida, o no sé, le vamos variando porque después eso pasa, no es queriendo, es como que están en el suelo y vos sentís que lo lavaste bien, pero ¿sí? En general, las infecciones agudas que más vemos generalmente tienen que ver con eso, con trabajo de agricultura, son personas de campo, está asociado, entonces por eso somos tan insistentes con esa cuestión, no es el gatito de casa que me hizo pis y yo sacudí, no, eso te puede pasar también, pero no es lo más común. Bueno, esto es lo que les dije recién, IgG, IgM, el test de avidez cuando tenemos un IgG positivo y un IgM negativo.
o cuando tenemos la IgM positiva y la IgG positiva, ya estamos alarmados, ¿no? Bueno, bien. Y esto que es lo importante, que es el tratamiento, ¿sí? Tenemos tratamiento durante la embarazada, que es la espiramicina. Por ahí vamos a ver que para Chagas, por ahí no. Vamos a tener que esperar a que nazca y hacer el tratamiento. Pero para toxoplasmosis está el tratamiento, se los dejo ahí. Porque ustedes sepan que es durante todo el embarazo, porque esto también a nosotros nos genera todo un dilema, después, por ejemplo, los centros de salud, pues son tratamientos directamente observados, y hemos tenido embarazadas que la enfermera tiene que ir todos los días, como a la TBC, constatar, cuando hay buena adherencia no pasa nada, pero cuando no hay buena adherencia, como ha pasado, es sanitariamente con toda una movida que realmente puedan hacer ese tratamiento, ¿sí? Bueno. Y después, bueno, ahora vamos, creo que lo que es al nacimiento, esto es en el esquema de la mamá, ¿sí? La espiramicina hasta la semana 15-18, luego la pirimetamina en dosis de ataque y luego en dosis de mantenimiento, y acuérdense que la pirimetamina requiere triplicar la dosis profiláctica de ácido fólico, ¿sí? En simultáneo estamos dando ácido fólico, o sea, estamos dando otras cuestiones, ¿sí? Eso lo pusimos durante el tratamiento, agregar ácido folínico 15 miligramos. Nosotros normalmente damos entre 4 y 5, fíjense que a 15 miligramos ya es más dosis. Bueno, sífilis congénita, chicos. Esto también era algo que veíamos como lejanísimo, que nunca va a pasar, y lo estamos viendo cada vez más seguido. Si van a rotar por pediatría o mismo si están rotando por gineco, porque uno sigue, yo seguía historia clínica de las personas que asistíamos, ¿no? Bueno, este es otro indicador. Nosotros pedimos la BDRL cuantitativa en todos los trimestres de embarazo y en cada situación de relación sexual no protegida, bueno, porque a veces puede pasar que en el medio pasen otras cosas, ¿no? Todo perfecto del libro, vengo una vez por trimestre. Pero bueno, ¿qué decirles? Totalmente evitable, o sea, esto es algo que hago el diagnóstico, tiene tratamiento, todo bien con la criatura, ¿sí? Bueno, no está pasando. Normalmente estamos teniendo los casos directamente afectados y acá sí. Recuerden que el niño con sífilis ya viene con mucho más, digamos, sintomatología mucho más febril, ¿sí? O tenemos las lesiones, ahora me voy a cantar ahí, pero bueno, tenemos las lesiones piel, la depresión del sistema nervioso central, ¿sí? Son situaciones que pueden dejar secuelas y que son totalmente evitables. Hasta ahora tenemos la disponibilidad del antibiótico, ¿sí? El riesgo de transmisión es mayor en el tercer trimestre de embarazo. Lesiones no percutaneas, ¿sí? El pecho va a apoyar o palmo plantar, que es tremendo, porque sale por el canal del parto y se apoya todo, bueno, obviamente que no, clínicamente evidente, pero acuérdense que ahora lo vamos a ver al final, lo de la sepsis neonatal temprana y la sepsis, y las dos gérmenes que principalmente lo dan, que también comparten como esta clínica, ¿sí? La cuestión de la descamación, de las lesiones cutáneas, también las tienen las otras. Pero bueno, las lesiones óseas, las osteomeritis, las periostitis, las osteocondritis, igualmente yo creo, porque me acuerdo del capítulo de sífilis perinatal que ustedes saben, antes esto pasaba, aún así todo esto pasaba, o no tenía eso y evolucionaba, y teníamos las personas con las tibias densables, o por ahí lo han visto, los dientes de Huntington, los niños característicos. Eso generalmente hoy no sucede porque o lo captamos acá y iniciamos inmediatamente el tratamiento. ¿Sí? Pero bueno, hay veces que opera en etapas, sobre todo en el primer trimestre, que opera en etapas constitutivas del desarrollo, que ya después ya dejó como secuela. Pero bueno, eso hoy ya no vemos los dientes de calcio, ¿sí? El compromiso sistémico se expresa por hepatosplenomegalia, hepatitis neonatal, síndrome nefrítico nefrótico, neumonitis, anemia, hidro, por eso que después ya se parece a cualquier sepsis neonatal. Por el compromiso del sistema nervioso central, los neonatos pueden presentar meningoencefalitis. El diagnóstico es igual que para el adulto, aumento de las proteínas en sangre, aumento linfocitario. Bueno. La infección cercana al parto genera un neonato asintomático, inclusive con BRDL negativa, pero después va a aparecer con estos síntomas posteriores años después. Por eso es importante, cuando lo vamos a ver, que se hace el tratamiento
especialmente, obviamente, a la mamá durante todo el embarazo, pero también en el niño, ¿sí? Se solicita al niño. Y estos son lo que les dije hoy, las manifestaciones más tardías. Alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones óseas, de dientes, oftálmicas, ¿sí? Pero muy raro de ver en la actualidad. Pero bueno, yo estudié infectos en cuántos años atrás, lo daba Silvia que era referente del Hospital de Niños Ortopédico Ubica, las fotos ahí. No descarten que ahora cuando vuelva les dé. No quisiera que se los dé ya este tema hoy. Pero bueno, ya con cosas que no ven. Eran impresionantes. Obviamente que estábamos hablando de un hospital de referencia donde había muchísima dificultad para acceder, bueno, no es tan sencillo salir del lugar, ir a hacerme los controles, bueno, no es con ánimo de juzgar a la comunidad que colgaba, lo mismo que hablamos hoy, sino que tenía que ver con ese lugar de referencia, recibía todos los casos, entonces. Bueno, como sabemos, tenemos las pruebas treponémicas, no treponémicas, lo que nosotros hacemos con la BDRL es una prueba no treponémica, y siempre buscamos la confirmación con una prueba treponémica. Si nosotros podemos lograr, eso siempre les digo, nunca van a quedar mal diciendo que el estándar es la visualización directa del germen, ser un esputo para la tuberculosis, sea. Bueno, en este caso, la visualización directa de la espiroqueta en una placenta, en una punción de cordón, en el caso de los niños, o en el caso de la mamá, va a ser el diagnóstico, ¿sí? Pero bueno, tenemos también las técnicas de PCR, que no están muy disponibles en todos lados, eso es otra también, como acortando un poco todos los sistemas, los costos en salud, y dentro de todo lo que se va recortando, también se va recortando algunos temas de diagnósticos más rápidos, más precoces. Pero bueno, nunca van a quedar mal porque la visualización directa del germen en un tejido ya haría el diagnóstico, ¿no? Y después utilizamos las pruebas de inmunofluorescencia directa también, porque si el niño nace muy sintomático, se puede tomar, como hacemos los adultos, ¿no? Se puede tomar muestras de las lesiones, bueno, si tiene una depresión y le vamos a hacer un cultivo de líquidos, tal vez del cultivo de líquidos, pero también se mandan a biopsiar la placenta, el cordón, bueno. Esto les quería poner porque no siempre están disponibles y esto es una guía actual, ya no las teníamos tan disponibles. Bueno, los criterios clínicos de caso confirmado es la identificación, como yo les decía, del treponema pálido directamente, fondo de campo oscuro con fluorescencia directa u otra tensión, en lesiones que presente el neonato en su placenta o en su cordón. Son todos, digamos, o bueno, lamentablemente el material de autopsia cuando no sé, no llega a ser fiable, digamos, el producto, ¿no? Y después, en más de 7 meses, como todos sabemos, como a todos los niños, que hasta los 6 puede ser IgG o IgM materna, bueno, a partir de los 6 ya no, entonces ya también se puede hacer el diagnóstico serológico. Cuando quedan dudas, ¿sí? Bueno, en caso probable, la BDRL reactiva, la madre con BDRL y las pruebas treponémicas reactivas, el tratamiento no adecuado durante la gesta. Ah, creo que está el tratamiento, pero ustedes lo saben, que son 3 dosis de penicilina, separadas, creo que ahora va a venir, separados de una semana, y en el caso de alérgicos exacto, se interna, se desensibiliza en la embarazada y se trata de dar sí o sí, salvo caso que vivo grave, la penicilina, ¿sí? O sea que una mamá con BRDL positivo y tratamiento incierto es un caso probable de sífilis neonatal hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Bueno, los signos clínicos de infección cornatal, las alteraciones radiológicas de los huesos largos, esto quiere decir que ya actuó la anoxia en el primer trimestre. Si el niño ya nace con alteraciones de los huesos largos, esto que yo les digo que después en el futuro son las tibias en sable, o lo que sea, ya actuó, digamos, medio que llegamos tarde. Lo vamos a tratar y todo. ¿Sí? Títulos de BRDL mayores en el niño que en la madre en los primeros meses. Bueno, y la IgM específica que esto lo saben, digamos, el diagnóstico serológico es la BRDL y las pruebas treponémicas, las no treponémicas en el neonato. Esto también, se pide siempre la radiografía de huesos largos por esto. Es como un screening que hay una sífilis congénita, lo pedimos. Por ahí no lo pedimos en otras, pero en esta sí, porque esas alteraciones ya nos hablan de lo que ya hizo. Y bueno, la punción lumbar, que también la pedimos en los casos de sepsis, ¿no? En todos, si nace totalmente asintomático, no vamos a hacer. Bueno, por ahí la ecografía, por esto que decimos, que cursa con hepatosplenomegalia, la orina completa, la radiografía de tórax, la valoración visual auditiva, como decía la compañera por acá, que igual lo vamos a hacer a todos,
todos los nacidos, que lo vamos a hacer solo, pero en este caso va a cobrar más relevancia. Y acuérdense esto, la asociación que hay con sífilis VIH, que en general se le solicita a toda persona, que igual se le solicitan los 3 trimestres, ustedes lo saben, pero bueno, en el neonato lo mismo, con esa mamá, se le solicita a todos, por eso. Bueno, hay una coinfección demostrada bastante frecuente entre sífilis, porque es la misma vía de transmisión. Queríamos decir hepatitis B también, pero bueno. Hepatitis B tenemos un poco más de control por la vacunación, solo por eso, por la vacunación. Después, bien, bueno, el tratamiento es lo que dijimos, la dosis de 2.400.000, una por semana, constatada en las 3 semanas, generalmente lo escribimos en la libreta también, le damos la cotización a la mamá y lo dejamos en la libreta de embarazo, para que el día que vaya a la maternidad esté esa constancia, porque pasa que después de que sí me la di, ¿en dónde? Yo no lo escribí, vos no lo escribís, bueno, se toma como cero si no tenemos registro, es como... Bueno, alternativas terapéuticas, en el caso de que no sea factible la desensibilización, es la eritro, ¿sí? Acuérdense que está embarazada, tampoco le podemos dar demasiadas cosas, ¿no? Y bueno, y después, en el caso confirmado presuntivo, según el diagnóstico, damos siempre la penicilina G cristalina, venosa. Tampoco le vamos a pedir las dosis, ¿no? Pero sí que el tratamiento de elección es la penicilina, entonces, ni bien nace, ante la sospecha o ante la confirmación, vamos a hacer el tratamiento que corresponde. Fíjense que son periodos de 10 días. Bueno, la enfermedad de Chagas. ¿Ellos tienen clase ahora de vuelta a la 1? Ay, Dios mío. Bueno, la enfermedad de Chagas. Hoy justo yo estoy un cansancio de nivel, disculpen que estoy. Eh, nada, esto, lo que les decía, la enfermedad de Chagas. Las cirugías para Chagas, ustedes saben que el diagnóstico se hace con 2 de 3 confirmaciones. Siempre 2 de 3, ¿sí? Podemos combinar, ¿sí? La inmunoaglutinación indirecta, ¿sí? Las que quieran, pero siempre 2. Si no, no. Esto también lo vemos cada vez más por las migraciones, porque las personas lo tienen, son portadores crónicos, bueno, empieza su embarazo y forma parte, digamos, o no tienen un tratamiento habitual, o muchas veces estuvo en falta el tratamiento de Chagas. Ustedes saben que el tratamiento de Chagas es interesante porque la tenemos o no la tenemos, lo mismo les iba a decir de la toxo, la tenemos o no la tenemos, en un laboratorio no se cierra, no es algo que le interese al comercio armar, vender, ¿no? Porque eso es cuando aparece, bueno, entonces se cierran, no lo fabrican y estuvimos mucho tiempo agarrando papas. Pero bueno, ustedes saben que esto tiene manifestaciones cardiovasculares tanto en la mamá como en las personas y después en los embarazos, perdón, en el producto. Y tampoco tenemos medicamentos para, como les decía, a diferencia de la toxoplasmosis, sí, acá no, acá tenemos que esperar que el producto, el bebé nazca y ahí vemos qué hacemos, ¿sí? Pero bueno, esto se pide también por ley durante los 3 trimestres de embarazo, junto con, venimos repasando, ¿no? La BDRL, la serología para HIV, la serología para hepatitis B, la serología para toxoplasmosis, el urocultivo, bueno, todo esto porque son las maneras de captar rápidamente los gérmenes que nos pueden llegar a dar una patología del embarazo o del canal del parto. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos, debe solicitarse el estudio serológico por técnicas cuantitativas, ¿sí? Se define infección con 2 de 3, ¿sí? La infección congénita, bueno, verificadamente con el niño menor de 6 meses se solicita la búsqueda de Trypanosoma cruzi en sangre. Lo mismo, técnicas parasitológicas directas, lo mismo que dijimos para visualizar, es un parásito, una bacteria, pero bueno, el toxoplasma gondii acá es lo mismo, o sea, si nosotros llegamos a ver directamente Trypanosoma, estamos en la misma, ¿no? Bien. Y el niño de más de 6 meses debe solicitarse estudio serológico por las 2 técnicas cuantitativas, ¿sí? Igual raro que nosotros pidamos después de los 6 meses, hicimos el diagnóstico cuando lo necesitamos, pero estoy pensando que puede pasar, por ejemplo, en situación de brote o en situación de controles de foco. A veces tenemos que ir a la casa de una familia que hay un Chagas agudo, y bueno, si el nene tiene más de 6 meses, no lo vamos a andar pinchando para buscar el teléfono. Vamos a hacer directamente la serología porque va a tener el mismo valor. ¿Sí? Si no, normalmente, bueno. Los estudios en Chagas congénitos, bueno, el estudio serológico madre-hijo, el examen clínico, el hemograma, y acá lo que hacemos mucho es la valoración cardiológica, además de eso no lo hacíamos, pero acá agregamos las placas de huesos largos en la sífilis, acá agregamos el control cardiológico del recién nacido. La valoración visual y auditiva que la hacemos, como dijimos, para todos, porque también tienen
Bueno, el tratamiento se inicia en el niño, no en la mamá. O en la mamá se puede iniciar, pero se puede iniciar después ¿no? No debe indicarse el tratamiento de la embarazada por el riesgo teratogénico, ¿sí? Y las drogas son siempre las mismas de siempre, ¿sí? El Nifurtimox y el Benfluorex. No han cambiado hasta las dosis, no vamos a preguntar dosis, por lo menos hasta que estemos dando nosotros. Pero bueno, sí que ustedes puedan saber que son esos dos, y bueno, esto, a veces los tenemos disponibles, otros no. ¿Sí? En general, la medicación es bien tolerada, los efectos adversos pueden ser anorexia, pérdida de peso, ¿sí? Y el Benzimidazol lo podemos usar también, es el que se usa en realidad también para las personas, para la mamá. Bueno, el diagnóstico serológico, la vía de parto, no, ya cambiamos a HIV. Yo digo, la vía de parto no tiene nada que ver la vía de parto. La infección para HIV, corto. Ustedes saben que estamos cada vez orientándonos más a que esto sea una infección y pueda llegar a tener la vida lo más normal posible, tanto de la embarazada como del recién nacido y demás, ¿sí? Ya hay un montón de cosas que estudiábamos cuando yo estudiaba, que eran como, hoy parecerían de ciencia ficción, pero bueno, hoy a lo que se está, digamos, yendo, que ustedes ya lo habrán escuchado por cada lugar que habrán ido, es una cuestión de, digamos, no estigmatizar. Una persona que tenga el VIH y que tenga la carga viral controladísima, los glóbulos blancos normales, es igual que cualquier otra persona, digamos, no lo vamos esto ya hace un montón, de esto de que antes no se podía compartir el mate, ya hace un montón, que eso después de suceder, bueno, sí es real que en el momento del embarazo nosotros tenemos que controlarlo, y por eso el concepto del PAC ACTG 076, sí, yo eso quiero que lo sepan como agua, porque eso es clave, porque eso dividió las aguas, eso permite que una persona portadora no se lo transmita a su hijo o su hijo, ¿sí? Entonces eso es importante. El AZT vía oral a partir de la semana 14 durante el parto. Lo que decía del parto depende de la carga viral. Con carga viral normal se puede tener parto natural. No hay mayor problema con eso. Digamos. Hoy la cesárea es una elección general, no si tenía tibio o no. ¿Sí? Y lo que todavía está contraindicado es la lactancia. Ahí tenemos, sigue contraindicada, eso tiene como, le tienen que dosar a la mamá primero, bueno. De todas formas, eso, ustedes recuerden que, siempre me acuerdo un montón, que la principal causa de infección al principio de HIV no era el canal de parto, sino que era la lactancia. Porque por ahí si no estaba lastimado, si no había contacto con las secreciones o lo que sea, bueno, es como que no se infectaba. Pero el tema de la lactancia, sí, porque las personas humildes no podían comprar la leche y le daban la leche, y bueno, era el alimento que... Y los niños se contagiaron mucho tiempo por lactancia, no tanto por el canal de parto en sí. ¿Sí? Pero la lactancia está contraindicada en principio, no para todo el periodo de lactancia, sino al principio hasta que se pueda hacer nuevamente la carga viral de la mamá. ¿Sí? Hoy en día no es algo que dé demasiado problema. Antes era como, ay, va a parir, va a tener... No, hoy en día es como, bueno, cuando se hace el repaso de la persona, tiene estas características, se va a hacer esto, siempre cuando estemos hablando de otro lado. ¿No? Una persona que viene, cumple, hace todo el control de embarazo, bueno, pero tiene esta... Durante el trabajo de parto, la dosis de AZT aumenta y es endovenosa, obviamente. ¿Sí? Después, se mantiene continuo hasta el nacimiento. Después de las primeras 8 horas de vida ya se empieza el AZT en el niño. Bueno, en la niña, bueno, el recién nacido. ¿Sí? Y ahí se hace hasta durante las primeras 6 semanas y también ahí se hacen serologías y control. Bueno, hasta acá. No, nosotros tenemos por guía que está contraindicada. Lo que sí yo sé, porque digamos también estamos en los servicios, es que se contraindica como profilácticamente. Y después se hacen, entiendo yo que es carga viral, porque es lo mismo. Si no tengo carga viral detectable, inclusive chicos, sin carga viral detectable, hasta también, porque queda como el estigma de esto de poner el preservativo o lo que sea. Si no está la carga viral detectable, raro que estés contagiando a alguien o por dar la leche o por... Pero en el caso de la lactancia estaba contraindicado, de inicio. Yo entiendo que lo que piden es la carga viral. Igual eso no es algo que se hace rápido, salvo que estemos en centros de referencia. Eso también, la carga viral no es algo que tengo ya, hoy la pido hoy, la tengo mañana, no. Por lo menos nosotros, nuestra realidad. Es algo que lleva. Yo entiendo que tiene que ver más con eso, pero lo podemos actualizar y mismo se lo escribo en el foro. ¿Sí?
No, no, se transmite por leche el virus, sí, es como el herpes. Eso también es otra contraindicación. Hay muy pocas contraindicaciones de la lactancia. Un herpes activo. Bien, sepsis neonatal. Sepsis neonatal se tienen que acordar siempre dos gérmenes, porque son estos dos, y hace 20 años lo estamos dando y son por ahora estos dos. Lamentablemente lo seguimos viendo y es tremendo porque lamentablemente siempre tienen como pronósticos feos, pero bueno, son el estreptococo beta hemolítico y la listeria monocitógena. Esas siguen siendo como las dos y no han cambiado. Por eso pedimos siempre entre la semana 35 y la semana 37, también por ley, el hisopado anogenital para búsqueda de estos gérmenes. ¿Sí? Y bueno, tiene que ver con que si lo encontramos, se hace el tratamiento previo, y si lo detectamos de urgencia, se hace el tratamiento intraparto. ¿Sí? Cuando una embarazada concurre en estas semanas y le viene el estrepto positivo, ya se lleva también penicilina, ya se lleva puesto el antibiótico. Pero si una persona viene a tener su parto, su cesárea, y no lo sabe, se pone por las demás. Se hace esa profilaxis, ¿sí? Bien, la infección se transmite previamente o durante el parto. Para transmitirla previamente tiene que haber un ascenso, o sea que tiene que haber una corioamnionitis, tiene que haber algo escondido ahí que no llega, porque justo viene estas son muy cercanas siempre. También por esa cuestión de que se acorta la uretra, que es por donde puede llegar a pasar el estreptococo, queda todo bastante a la misma altura, la uretra, el ano, entonces bueno, ahí puede llegar a ver como ese traspaso transplacentario. Pero bueno, ven que les digo, una corioamnionitis no es que de la nada va a venir. Generalmente para llegar a la placenta, contagiar al niño, tiene que haber todo. No es que el germen es superdotado, ¿no? Bueno, es uno de los gérmenes que producen mayor frecuencia en la infección. Sí, yo no sé, están palo a palo, no sé si este no es el más frecuente que la listeria, pero bueno. En la embarazada puede ser causa de infecciones urinarias, que eso lo vimos. También se relaciona con un alto nivel de colonización, porque es un germen que está normalmente, no es que aparece. Cuando nos genera infecciones o nos genera esto, es grave. Es importante, está involucrada en la corioamnionitis y en la endometritis subclínica. Bueno, el riesgo de fiebre posparto de endometritis es mayor en las pacientes colonizadas, ¿sí? Igualmente ya les digo, por protocolo nosotros medicamos, si no se sabe, se lleva puesto como si lo tuvieran, ¿sí? Y si lo tenemos de antes, lo tratamos de antes, ¿sí? Bueno, el niño puede manifestar la infección sistémica, acuérdense que después tenemos la sepsis neonatal temprana o neonatal tardía. Pero bueno, las más graves son las neonatales. Criterio diagnóstico: desarrollo del germen en materiales habitualmente estériles. La serotipificación se realiza mediante la utilización de suero en específico, bueno, y obviamente con las pruebas rápidas en suero, líquido cefalorraquídeo y orina. El tratamiento en aquellos pacientes no alérgicos, siempre estos no alérgicos, de referencia sigue siendo para el Streptococcus. Me puse a actualizar, no supera el 20 todavía la resistencia. Queriendo, pero no. Hoy por hoy no supera el 20, por lo tanto sigue siendo como para estos gérmenes la primera elección. ¿Sí? Bueno, y acá está la dosis. La alternativa a la AMPI o la Clinda, ¿sí? Pero solo para alertas. Por eso ustedes van a ver que la AMPI la ponemos en un montón. Ahora vamos a ver qué para la listeria. Bueno, la listeria monocitogénesis es un bacilo gram positivo pequeño, aeróbico móvil, y es característico en la imagen del agar sangre cuando cultiva, bueno, hace el halo. La infección se transmite también por vía transplacentaria o ascendente durante el canal del parto, ¿sí? Lo mismo, el criterio, esto es lo mismo para los dos. El criterio del desarrollo, de verlo, que sea en líquido cefalorraquídeo o en sangre del cordón o en restos placentarios, ¿sí? La serología tiene un escaso valor dado que la listeria comparte antígenos con otras bacterias y da muchas reacciones cruzadas. Bueno, el hecho de verla, de cultivarla, ¿sí? En casos de brotes epidémicos que no tienen que ver con nacimientos, se han propuesto técnicas no. El tratamiento es con ampicilina más algún aminoglucósido, ampi o peni, por eso siempre damos ampigenta o peniclinda, porque cubrimos como los dos por las dudas, ¿sí? Dimetroprima sulfamethoxazol también anda bien, y dependiendo el caso o el nivel, depende como estos niños muchas veces manifiestan ni bien nacen, entonces es un tema, porque están chocados, son recién nacidos, y ahí es donde se generan las hemorragias, y no sabes qué es de qué. Obviamente que siempre se pone el esquema pensando en estos gérmenes primero y después en todo lo que...
Bueno, no sé si me quedaron algunas dudas. En realidad no le vamos a tomar, pero sépanlo, ¿sí? Sépanlo que tenemos las precoz, generalmente son los primeros 7 días, después tenemos la temprana, la precoz, la temprana, y después hasta los 28 días. Siempre neonatal es hasta los 28 días. Después de los 28 no le pongamos neonatal a nada, ya vamos a estar aquí. Le voy a buscar bien lo de la lactancia y se le suba al foro, ¿sí?